Este es su programa Datos Bíblicos y descubra con nosotros los secretos, curiosidades y revelaciones contenidas en el libro maravilloso. Bueno, hermano, estamos con el programa La Biblia y la Ciencia. Dentro de la Biblia y la Ciencia tenemos las ciencias auxiliares de la Biblia. La ciencia auxiliar son disciplinas que ayudan a comprender mejor las Sagradas Escrituras sin ocuparse directamente de su mensaje. Y hoy nos toca otra ciencia auxiliar, la historia. Es una ciencia auxiliar fundamental que analiza los acontecimientos, imperios, personajes históricos mencionados en la Biblia, comparándolos con fuentes externas como cronistas antiguos, historiadores clásicos y documentos arqueológicos. ¿Qué estudia? Los imperios bíblicos: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Personajes reales como Ciro el Persa, Nabucodonosor, Darío, Herodes, César, Alejandro Magno. Todos estos personajes aparecen en la palabra de Dios, en la Biblia. También estudia las etapas históricas de Israel y del cristianismo primitivo. También estudia la historia eclesiástica, desde el libro de los Hechos hasta los padres de la iglesia y los concilios. También hay fuentes externas muy útiles, como Heródoto, Jenofonte, que eran cronistas griegos. También está Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Tácito, Suetonio y Plinio el Joven eran historiadores romanos. Documentos como el Edicto de Milán, dado en el año 313 después de Cristo, y los registros de los concilios antiguos. Todo eso aparece, algunos de ellos, en la palabra de Dios. Unos ejemplos bíblicos con respaldo histórico. Tenemos Daniel capítulo 5, versos del 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino. Respaldado por fuentes persas y por Jenofonte, que menciona la toma de Babilonia sin destrucción. Otro ejemplo está en Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ahí lo nombra, aquí confirmado por el cilindro de Ciro, testimonio arqueológico e histórico que ya estudiamos en los programas pasados. Otro ejemplo está en Lucas 2, del 1 al 2. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto. Historiadores como Suetonio, historiador romano, registra el censo romano donde este escritor, que no es cristiano, lo respalda. Mateo 2:1 dice: Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Otro escritor, Josefo, detalla la crueldad y las obras de Herodes, confirmando su existencia y carácter de este hombre. Hechos 18:12 dice: siendo Galión procónsul de Acaya. Eso está en Hechos 18:12. Esto está confirmado por una inscripción hallada en Delfos, que menciona a Lucio Junio Galión, hermano de Séneca. También está otro ejemplo en Hechos 25:13. Nombra a Agripa y a Berenice, vinieron a Cesarea. Josefo también menciona a Agripa II y a Berenice, personajes históricos de la dinastía herodiana. Podemos resumir: el estudio histórico confirma, ubica cronológicamente y enriquece la comprensión del contexto bíblico. Tanto la historia secular clásica como la eclesiástica ayudan a trazar el desarrollo de la revelación, los eventos y el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, mi hermano, personajes no cristianos que confirman la historicidad de Jesús. Son testigos externos, es decir, personajes que no eran cristianos, no tenían intención de defender a Jesucristo ni a su doctrina, escribieron desde contextos romanos, griegos o judíos. Registraron datos que coinciden con los evangelios. Vamos a estudiar, hermanos, los personajes no cristianos que confirman la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Los más relevantes son los siguientes. Tácito era romano, era senador, un hombre importante, pero enemigo del cristianismo.
Vivió cerca del año 56 al 120 después de Cristo. ¿Qué escribió Tácito? Escribió el libro que se llama Anales. En el capítulo 15, el párrafo 44, escribe su postura anticristiana. Lo que escribió fue lo siguiente: que existió un hombre llamado Cristo, que fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, que sus seguidores crecieron mucho en Judea y luego en Roma, que Nerón los culpó del incendio de Roma. Concordancia con el Evangelio: Jesús juzgado por Pilato, Jesús muerto en tiempos de Tiberio. Expansión rápida del cristianismo, persecución a los cristianos. Tácito es el testimonio extrabíblico más fuerte por ser hostil al cristianismo. O sea que este no era cristiano, era lo contrario, era enemigo del cristianismo, y nombra a Jesucristo, dando a entender que Jesucristo fue una realidad. Porque algunos dicen que el único que nombra a Cristo son los evangelios, y esto es falso. Haciendo una digresión del tema que estamos tratando, Tácito escribe sobre el incendio de Roma y Nerón termina culpando a los cristianos. Esto sucedió en el año 64 después de Cristo. El 19 de julio de ese año comenzó un gran incendio que arrasó Roma durante 6 días y 7 noches. Fuentes antiguas dicen que Tácito, en los anales del libro 15, Suetonio y Dion Casio, que son escritores de la época, escriben datos relevantes sobre esto. El incendio destruyó 10 de los 14 distritos de Roma. Existía la sospecha popular de que Nerón lo mandó a iniciar para reconstruir la ciudad a su gusto, especialmente su palacio Damus Uria o Casa Dorada. Para quitarse la culpa, Nerón buscó un chivo expiatorio: los cristianos, que en ese momento era un grupo minoritario, sin derechos legales y percibidos como peligrosos porque no participaban en el culto del emperador ni en los dioses romanos. Tácito dice claramente que Nerón lo acusó del incendio y le aplicó los tormentos más refinados y espantosos. Muchos cristianos fueron martirizados, algunos quemados vivos, otros expuestos a las fieras, otros crucificados. Este evento marcó la primera gran persecución estatal contra cristianos en el Imperio Romano. El famoso Código 666 en sí lo que apunta es a un hombre con esas mismas características y con esas bajas inclinaciones que se opondrá, luego dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses, a todo lo que se llame Dios. Entonces, la historia está ahí no para marcar hechos pasados, sino que dice Salomón: lo que hoy es, ya fue, lo que va a ser, ya es, a fin de que el hombre nada nuevo halle debajo del sol. Yo tengo entendido, hermano, cuando Juan dice que hay muchos anticristos en el mundo, se dice que Nerón fue el primer anticristo con esas características de maldad y de crueldad. Efectivamente, mire, de esto viene, si usted lee en Génesis, dice: y comenzaron los hijos de los hombres a invocar a Jehová. Enseguida ahí se abre el paralelo de que cuando empieza un grupo a invocar a Jehová, hay otro grupo que empieza a invocar a las tinieblas. En el capítulo 11 de Génesis ya usted consigue a Nimrod, famoso cazador en oposición a Dios. Y de ahí en adelante empieza la deificación del ser humano o la egolatría. Y Juan efectivamente habla de muchos anticristos. Es más, habla de algunos que salen del seno de la iglesia y dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y todo aquel que no trae esta doctrina de que Jesús vino en carne es anticristo. Pero que hay uno que es el que encarna toda la maldad, la astucia y el engaño de Satanás, porque dice el apóstol Pablo: inicuo cuya obra y advenimiento es por Satanás, con prodigios y señales mentirosos. Yo quiero hablar de los Saturnales. Las Saturnales era una de las fiestas más importantes de la religión romana. Se duraban originalmente 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Estaban dedicadas
a dios Saturno, asociado con abundancia, la cosecha y el tiempo dorado primordial. Eso eran unas fiestas que se hacían en esa época. Se cree que en estos festejos prendían antorchas, hacían fuego, Roma se quema por estas prácticas diabólicas. Y el señor Nerón termina culpando a los cristianos. Entonces, había intercambio de regalos, especialmente velas y figuritas de barro. Suspensión de jerarquías sociales. Los esclavos comían a la mesa con sus amos. Comidas públicas, cantos, libertinaje, uso de coronas verdes, ramas de pino, decoración de casas con plantas. Todo esto se hacía en esas fiestas, que viene siendo como una fotografía de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Ahora mismo ve usted pinos en la casa, ve usted luces, velitas encendidas. Todas estas cosas las estamos viendo nosotros, que es una continuación de aquello que hacían los romanos en la antigüedad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Toma y hace una pálida copia de eso y la ofrece al mundo, porque el mundo le gusta todo aquello donde no hay que arrepentirse, pedir perdón o reconocer pecado, nada de eso. Pero las fiestas en sí, las verdaderas fiestas, son de Dios. La fiesta de la Pascua, la fiesta del nacimiento del Señor, la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, el pan sin levadura. Es más, el Señor Jesús nació, vivió, murió y resucitó conforme a la fiesta del pueblo de Israel. En Roma existía la costumbre ritual de usar fuego en festividades, como los Saturnales, las Lemurias y las Lupercales. Los romanos veían el fuego como símbolo religioso, así que no era extraño asociando al culto y a la esclavitud y a la festividad, y a todo eso era asociado. Cuando ocurrió el incendio de Roma, las autoridades y el pueblo buscaban explicaciones religiosas o rituales a los grandes desastres. Nerón aprovechó esa predisposición para decir: no fui yo, fueron estos nuevos religiosos que rechazan a nuestros dioses. Los cristianos eran vistos como enemigos de los dioses, y a causa, o sea que los dioses estaban tan molestos con el Imperio Romano que causaron el incendio. ¿Por qué? Porque los cristianos rechazaban a sus dioses y los dioses estaban celosos, molestos con los cristianos por esta situación. Y a causa del incendio de Nerón a Roma, entonces él mismo publica un edicto, una ley imperial de expulsar a todos los judíos de Roma, porque hasta entonces el pueblo cristiano era mayoritariamente judío. Entonces todos los judíos que vivían en Roma fueron expulsados. De ahí que se menciona en el libro de los Hechos a Priscilas y Aquilas que venían de allá. Ellos tuvieron que regresar a sus ciudades de origen. Y esto nos da un punto de quiebre, hermano Ubaldo, para introducir el contexto bíblico. Por ejemplo, la carta a los romanos. ¿Cómo nació la carta a los romanos? Pues ya en Roma, a causa de las cárceles, las prisiones de Pablo, había un grupo de cristianos. Y ese grupo de cristianos fue creciendo y era administrado por los hermanos que de Jerusalén eran enviados, como los ancianos de la iglesia. Pero a causa de Nerón, todos los judíos fueron expulsados y el pueblo cristiano creciente quedó en manos de gentiles. Y usted sabe que el pueblo gentil no conoce al pie de la letra las tradiciones y las leyes de Israel, sobre todo la ley de Moisés. Entonces, es atacada a la iglesia naciente con una nueva doctrina llamada la sustitución, que dice que Israel dejó de ser el pueblo de Dios, que Dios abandonó a Israel y que ahora los gentiles convertidos son el nuevo Israel. De ahí que usted oye en muchas partes, no, que Israel dejó de ser el pueblo de Dios, que ahora la iglesia es el Israel celestial. Y no, Israel tiene promesas terrenales, la iglesia tiene promesas celestiales. La iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos para explicar cada una de esas cosas, y para citar nada más en Romanos 11:17, Reina Valera dice:
Si alguna de las ramas originales fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en lugar de ellas, como si las ramas hubiesen sido desechadas, eso no es correcto. Lo correcto es, fuimos injertados entre ellas. Nos tomamos participación de la savia original que es Cristo, sin dejar a Israel por fuera. Vamos a concluir esta parte. Hecho comprobado, Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, iniciando la primera persecución oficial. Contexto religioso. El Imperio Romano acostumbraba a rituales de fuego en festividades como los Saturnales, donde encender antorchas y hogueras era símbolo de renovación solar. De ahí vienen las velitas y vienen las lumbres que se ponen en las ventanas hoy en día. Eso viene de allá. Una interpretación es, en una cultura donde el fuego tenía significado religioso, culpar a los cristianos por un incendio gigantesco encajaba con la mentalidad pagana y el clima espiritual del pueblo, que veía a los cristianos como amenaza a sus dioses y por tanto causa de calamidades públicas. Otro escritor romano no cristiano es Plinio el Joven. Vivió entre el año 61 al 113 después de Cristo. Plinio escribió cartas o epístolas, el libro 10 de su colección de cartas. En la carta 96 plasma su postura sobre Jesús. Describe a los cristianos reunidos para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Confirma que el movimiento cristiano existía y estaba muy extendido. Declara que los cristianos eran perseguidos por negarse a adorar al emperador. Concordancia con el Evangelio. Jesús era adorado, los cristianos mantenían reuniones regulares y el rechazo a la idolatría. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, que lo que dice Plinio tiene de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso nos debe llenar a nosotros de alegría de que estamos siguiendo un libro, no es un libro común. Tampoco necesitamos que la ciencia o la historia lo certifique, por el contrario, es la Biblia la que le da realce a la historia y a la arqueología, de que los dichos de ella están cumpliéndose al pie de la letra sin alteración alguna, no importa el tiempo en que se han descubierto. El Señor dijo en su palabra algo sencillo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sigue siendo autenticada por los descubrimientos del ser humano en cualquiera de las áreas de la ciencia. Otro escritor que no es cristiano, Suetonio, archivador imperial romano, vivió en el año 70 al año 135 después de Cristo. Escribió Vida de los 12 Césares. Historiador oficial romano, escribió sobre Jesús. Menciona que Claudio expulsó a los judíos de Roma porque se alborotaban por instigación de Christus, nombre para Jesucristo. Confirma la presencia temprana del cristianismo en Roma. Concordancia con la Biblia. Hechos 18:2. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Este versículo es importante porque el hecho histórico que menciona aquí es confirmado por el historiador romano Suetonio, quien registra que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma debido al disturbio en torno a Cristo. Es un excelente ejemplo de cómo la Biblia coincide con los documentos romanos externos. Suetonio lo confirma sin interés religioso. Varios documentales de personas influyentes de aquella época, no cristianas, certifican los datos bíblicos. Otro historiador, Flavio Josefo, historiador judío no cristiano, vivió entre el año 37 al año 100 después de Cristo. Escribió Antigüedades judías y la guerra de los judíos. Flavio Josefo fue un fariseo que trabajó para Roma. Lo que escribió sobre Jesús: describe brevemente a Jesús como el hombre sabio. Afirma que fue crucificado por Pilato. Menciona a Jacobo, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Testifica la existencia de Juan el Bautista. Concordancia bíblica. Coincide con los evangelios y los hechos de los apóstoles. Aporta detalles sobre fariseos, saduceos, Herodes y Pilato.
Josefo es una fuente privilegiada porque era judío, no cristiano, y vivió cerca de los hechos. Fue un hombre judío, entendía más las costumbres judías y escribió más claramente sobre este asunto. Sí, Josefo existió ya al finalizar la época o la hegemonía de los macabeos, y es más, era de la tribu de Leví, pero era un hombre sabio, un hombre de niño, muy allegado a los maestros de la ley hebrea, y estuvo en distintas comunidades, por ejemplo, con el partido de los celotes, estuvo con los saduceos que no creen en la resurrección, y finalmente halló su espacio en los fariseos. Pero como peligraba el sacerdocio y todas las altas esferas de Israel, entonces él se ofrece, siendo antes un líder, un caudillo judío, se ofrece a prestar sus servicios a Roma. Y como Roma vio la facilidad que tenía de palabra, la elocuencia y la formación cultural, y conocía la costumbre de los por eso la cultura, y era nativo, entonces lo acogieron y pasó a ser un historiador para Roma, que tenía esos ingredientes. Por eso que sus escritos son tan apetecidos, porque contienen tanto información bíblica como extrabíblica, como judía, así también romana. Entonces, es ahí la riqueza de la importancia del hombre de Flavio Josefo, y señor. Y a mí me gusta porque es un hombre que no era cristiano, no tenía intereses religiosos ni nada. Era neutro, digámoslo así. Así es. Entonces, eso es importante porque algunos dicen, no, que los únicos que hablan de Jesucristo son los evangelios, de ahí más nadie. Pero vea toda la cantidad de personajes que hablan de Jesucristo fuera de la Biblia. No, hermano Waldo, y en los siglos tempranos de la iglesia primitiva son documentos que van desapareciendo porque no le convienen a alguien, ¿no? Por ejemplo, se menciona de la famosa carta de Pilato, donde a causa de los reclamos de su esposa, él tuvo que escribir un documento donde él certificaba que no estuvo de acuerdo con la crucifixión de Jesús y que en su concepto Jesús era justo e inocente. También se habla de la famosa carta del centurión romano que estuvo frente a la crucifixión, que golpeaba su pecho diciendo verdaderamente este hombre era justo. Entonces hay documentos extrabíblicos, es más, romanos, que confirman la veracidad de los hechos bíblicos. Y se confirma con lo que dice que la esposa de Pilato no quería. Claro. Dice, oye, no tengas nada que ver con este justo. Claro. O sea que concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Sí, señor. Así hemos llegado al final de nuestro programa Datos Bíblicos. Si les gustó este contenido, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo, hermano, con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos, para que este mensaje llegue a muchas más vidas. Hasta la próxima y muchas bendiciones.